Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gozosos, alegres, orando en todo tiempo, haciendo la voluntad del Señor. Amén. El tema que quiero abordar en esta noche es acerca de familias en crisis. Cuando aún el mundo no conocía lo que es la evolución tecnológica que existe hoy día en nuestra actualidad, ciertamente se miraba muy lejos y las familias no estaban, podríamos decir, dispersas como en el día de hoy. En general, las mesas largas, los espacios en la casa que eran muy bien ocupados y cada rincón tenía un lugar grato, donde todos en general comían juntos, acostumbraban a conversar los asuntos de familia, exponer los problemas en común. Actualmente es frecuente que las familias estén separadas y aún también no compartan una mesa larga como la que nosotros conocimos. Pero hoy podemos ver que el hogar se ha transformado en una pensión, donde la mayoría de los ocupantes ciertamente están viviendo muchas situaciones independientes. Muchas familias durante el día no se ven y ocupan así solo el regreso para dormir. Esto es una de las desgracias más grandes, porque aún también ha provocado esto que exista en el mundo lo que consideramos una crisis moral. Y esta desidia se instaló de tal manera que está logrando, por supuesto, contaminar lo que son las células de las familias. Familias que tienen necesidades económicas y la necesidad económica a la misma vez hace que las mujeres en la gran mayoría debe ayudar con el alquiler o algún aporte extra, ¿no? Los hijos pasaron a depender ciertamente de cuidadoras, niñeras y aún guarderías, y en el peor de los casos, donde prácticamente están todo el día en el colegio, ¿no? Y muchos de ellos, por la gran necesidad económica que existe, ¿no? Están en las calles. Muchas familias destruidas por lo que acontece. Si añadiéramos a esto los acontecimientos que hoy vemos en el mundo entero, donde muchos niños no tienen un hogar y a través de la destrucción, de las guerras y de las situaciones que se procrean en el mundo entero, cuánta miseria, cuánta angustia existe. Si usted considera que es un bendecido por Dios solamente por alcanzar a tener un techo, un lugar donde usted puede vivir acogedor, caliente, donde usted puede decir que tiene sus alimentos cubiertos, hoy ya es un privilegio. Es un privilegio. Y a todo esto, más pasan los días y vemos situaciones y consecuencias en el mundo que son críticos. Los medios de comunicación, a su vez, son aquellos que generan en las nuevas generaciones horizontes, empleando así medios que para
muchos parecieran ser comunes, ¿no? Pero emplean medios que son muy, pero muy nocivos para la sociedad. Se muestra mucha violencia desmedida aún por los medios de películas, programaciones y otros medios que en Internet hoy podemos encontrar al alcance simplemente de un clic. Y todo esto lo que hace llevar a un mundo a la decadencia y desencadena, por supuesto, el uso de drogas, el uso del alcohol. Para aún más, esto es lo que logra en estos tiempos es una crisis de integridad que ha alcanzado y alcanzó a los líderes que deberían ser modelos para los más jóvenes. La corrupción aún también está totalmente descontrolada. Hoy en un mundo globalizado, poco a poco va matando esa esperanza, ¿no?, de encontrar un mundo mejor, un mundo donde sea más honesto, un mundo donde haya más integridad. Hoy la mayoría de la gente se pregunta, ¿no?, si vale la pena ser honesto, teniendo en cuenta de que los que son deshonestos son los que progresan más. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hoy en día hay millones y millones de familias que están totalmente enfermas. Se considera enfermedad cuando en cualquier estado hay un deterioro de la salud y produce ciertamente un debilitamiento en el sistema natural de defensa del organismo. Eso es una enfermedad, un estado que trae deterioro a la salud, que provoca un debilitamiento. Ahora, interesante es aplicarlo a la familia. La familia es un organismo que está compuesto de personas, un hombre y una mujer, que deciden unirse para no estar solos, no estar solos. Y ciertamente la soledad, de la cual, aun cuando pareciera que en ciertos momentos la soledad pueda ser buena, en ciertos momentos puntuales, algunos dicen que es positivo, sentirse solo es una de las peores sensaciones que puede experimentar el ser humano. En realidad, las personas somos seres sociales y a nadie le gusta estar aislado o marginado. Se ha realizado un estudio, ¿no?, en una de las universidades de allí de Estados Unidos que publicó una perspectiva y tiró esta publicación diciendo que el sentimiento de soledad incluso incrementa el riesgo de muerte en un 26%. Y este porcentaje aumenta a un 32% en los casos de aquellas personas que viven totalmente aisladas, tienen un aislamiento social. Y esto no es una percepción, sino que es una realidad. 26 a un 32% de personas, ¿no?, que viven totalmente en esta condición. Y me llamó la atención porque en estas estadísticas encontramos que hay tanto de la realidad en la vida que podemos aplicar y aún sacar también conclusiones para no caer en desgracia. Miguel Cervantes, de la cual quizás nosotros muchos hemos leído, ¿no?, él decía esta frase: «Oh soledad, alegre compañía de los tristes». José Luis Borges, ¿no?, también decía: «La soledad me pesa, la compañía también». Un escritor, Henry David Walden, decía: «Tenía 3 sillas en mi casa, una para la soledad, 2 para la amistad, 3 para la compañía».
3 sillas. Una llamada soledad, la segunda amistad, la tercera era la compañía. Ahora, sin que yo se lo lea, usted ya sabe y debe saber lo que dice Génesis 2:18. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 2:18? Dígalo más fuerte. ¿Sabe de memoria? Bien. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Otro texto que aprendemos de memoria es justamente Amós 3:3, que también dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no se colocasen de acuerdo? Entonces, vamos a analizar en esta noche cómo podemos nosotros avanzar en el ámbito de no vivir en la soledad, pero aún también cómo podemos nosotros resolver conflictos, desarrollando lo que conocemos como el ámbito de la comunicación. Cuando hablamos acerca de una familia, de un matrimonio, nosotros encontramos que no existe un matrimonio, no existe familia perfecta, porque siempre va a haber diferencias, siempre va a haber tonteras, siempre va a haber malestar, siempre va a haber pleitos en la familia, porque siempre existe alguien que coloca un acento que no es lo que nosotros deseamos o ese fin, pero esos malestares y esas diferencias provocan crisis. Y muchas personas son aquellas que pierden días de paz. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a buscar las soluciones. Más bien, quiere buscar el establecerse sobre la otra persona, ¿no? y ser un victorioso sobre el otro. Entonces, realmente esto, más que solucionar, hiere. Porque se trata de imponer un pensamiento, se trata de un estilo de vida que uno quiere, imponer un criterio personal. Y quienes se toman un tiempo por no ponerse de acuerdo, el consejo es que juntos, investigarán por el conflicto y lo harán en base a consejeros matrimoniales que deban ser experimentados para poder encontrar una solución. Pero lo primero que uno tiene que tener en claridad es que hay que analizar cómo piensa el otro. ¿Cómo piensa el otro? Existen muchas posiciones en las vidas de muchos que son posiciones intransigentes. O sea que cuando alguien de los dos impone o obliga en una forma orgullosa, esto no debe ser así, ¿no? Alguien que coloca una posición, impone una posición, nunca se podrá lograr alcanzar una solución ante lo que está por venir, porque hay una imposición. Entonces, allí comienzan conflictos de determinaciones entre ambos y algunos dicen, bueno, ¿será que me tengo que tomar un tiempo? ¿No? ¿Es válido en un matrimonio tomarse un tiempo? ¿De qué se trata? Muchas veces no hay opción, pero esta no es una buena opción en el matrimonio cuando uno está formalmente casado, porque existen otras posiciones y imaginemos en este momento dos opciones de una persona que está en un conflicto, en un problema, ¿no? Y no sabe cómo resolver. Tiene la posibilidad de perder el matrimonio o enfrentar las diferencias para ser felices.
O se enfrenta las diferencias o si no está en una condición de pérdida. Entonces, diferencias diarias que uno vive continuamente que están en base a resultados y reacciones. Usted ha escuchado la frase de muchos que dice, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, siempre igual. Vos no cambiás. Entonces, esos conflictos que llevan a que nos ofendamos y que cometamos errores sin poder sacar esas diferencias a la luz, y muchos son aquellos que desisten de tomar la posibilidad de solucionar los conflictos y los errores. Pero, ¿qué sucede cuando el esposo o la esposa tiene ese amor y cuando ve la familia que va en picada, en destrucción y quiere rescatar, salvar? Hace cuestiones de 20 días atrás, un matrimonio, de lo cual dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Mi marido está inmerso en la pornografía y yo sé que me oculta cosas. Situaciones donde no hay comprensión, no hay diálogo, más bien ofensas. El uno mantiene el secreto para con el otro y piensan que pueden caminar cuesta arriba, donde no hay sinceridad, y se cometen errores y comienzan las dudas, comienzan los miedos, los temores. Todos necesitamos ser libres de esa condición que el uno para con el otro debe sincerarse. En muchas consejerías matrimoniales encontramos de que, ¿saben? Cosas que parecieran pero tan ínfimas, pero que son problemas que los cristianos mismos no saben resolver. No sabemos resolver. Ejemplo, ¿qué hace usted con su dinero? ¿Qué hace usted con su dinero? ¿Su esposa tiene libertad para manejarse? ¿Esposos entregan usted su billetera a su esposa? Encontramos personas que dicen, yo manejo mi dinero y ella maneja el suyo. ¿Qué hace usted con su celular? Su esposa tiene amplia libertad, aquellos que están casados, ¿no? Tiene amplia libertad para decir, bueno, aquí está mi celular, mi compu, mi tablet, para investigar lo que quiero. Dice, esto es mío, y le pone un candado así grandote, ¿no? O le dice, abrila cuando quieras, investigá lo que quieras, porque eso habla de genuinidad, de sinceridad, ¿no? Y entonces está aquel que se ofende, Se ofende porque dice, ¿cómo te atreviste a tocar en mi privacidad? Esto es mío, por lo tanto no te voy a permitir nunca que lo hagas. Y así comienzan ofensas, errores, diferencias que se van tomando, ¿no? Pero todo eso sucede porque no tenemos o no tiene la persona la suficiente valentía de enfrentar esas diferencias. Esa diferencia de decir, estoy luchando con esto y quiero que me ayudes. Estoy luchando con un ámbito de una conducta que es ajena a mi persona. Mire, no le estoy hablando a personas que no tienen este tipo de problemas, ¿Saben? Porque los mayores, déjenme decirle, estadísticamente y con el tiempo que tengo en el ministerio, me estoy dando cuenta de que en la iglesia existen muchos más problemas que afuera. De personas que piensan que están resueltas y que sí viven a través de la conducta y como regla de conducta la palabra del Señor, pero no quieren ordenarse. Viven un desorden total. ¿Y por qué? Porque ciertamente hay conductas, patrones que son mucho más fuertes y que en ese desorden del placer, de la angustia
y aún también de no saber dónde recurrir, recurre a lo más rápido que tiene al alcance de la mano, ¿no? Y son atrapados por esas conductas impropias que seducen y aún también están presentes para que uno caiga en esa trampa que provoca el enemigo para que pueda salirse de su cauce. Ahora, si uno quiere ordenarse, Dios nos ha dejado todas las herramientas. Si uno quiere ordenarse, ¿no? Como cristianos, nosotros sabemos que debemos someternos únicamente a los principios bíblicos. ¿Amén, iglesia? La única forma que tenemos es ser obediente a la palabra y a los principios de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Batallamos en contra del orgullo, batallamos en contra de los pensamientos personales, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de alguien que se distancia, es porque realmente es una persona que tiene alto su orgullo, ¿no? El distanciamiento, ¿por qué viene? ¿Por qué viene el distanciamiento? Proverbios, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 13:10. Dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Con los que son avisados, allí se encuentra sabiduría. Cuando alguien es soberbio, rápidamente es una persona contenciosa. Esa persona soberbia va a colocar un principio de altivez y por lo tanto no hay sabiduría en él, ¿no? Pero una persona que es sabia es esa persona que dice: yo estoy equivocado, reconoce su mal proceder, o también dice: necesito ayuda, necesito ayuda, necesito un consejo, ¿me puede dar un consejo? ¿Me puede ayudar? ¿No? Que son frases que son muy difíciles de expresar. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Estas frases se necesita de mucha humildad. El soberbio nunca te va a decir: necesito ayuda, yo puedo. ¿Qué me vas a venir a enseñar vos a mí? Usted sabe cómo es el porteño, ¿no? Yo puedo. No me vengas a mí, yo sé cómo tengo que manejar la cosa, ¿no? Y es el léxico que todos nosotros conocemos, muy frecuente, que hace de que la persona sea orgullosa y aún tenga esa condición de sobreponerse, aunque sea que él se equivoque 10 veces, pero nunca va a dar brazo a torcer. ¿Hay alguno aquí? ¿Verdad que no, no? Pero así estamos, ¿no? Aquel que dice: ¿sabes hacer este trabajo? Sí, ¿cómo no voy a saber? Y después dice: ¿pero alguna vez agarraste una cucharada de albañil? No, yo. Number one. No, número 1. Sube al andamio y se le cae la cuchara. Y usted sabe que nunca agarró una cuchara en su mano, la única para comer. Eso sí que sabemos, ¿verdad? Así está la humanidad, mis hermanos. La humanidad que nosotros vivimos es una humanidad que no pide consejo. No hay humildad en muchos. Y saben, la soberbia es un ingrediente, es el primer ingrediente que existe cuando existen las peleas, ¿no? ¿Por qué? Porque incrementa lo que es el conflicto y divide a las personas. Personas que dicen que no me lo encuentre, porque en el momento que lo encuentre me va a conocer. Genera esa contienda, genera esa pelea, ¿no? Usted dice: pero pastor, ¿entre cristianos? Sí, en cristianos. En cristianos.
que algunos dicen, yo ya morí para Cristo, pero que no se me cruce nadie. Un día, aquí en La Ferrere, estábamos en el otro local y hablaba con una persona que no congrega ya más con nosotros y le dije un día, porque él era de esas personas que, si yo tengo que pelear, peleo, ¿no? Y le dije un día, ¿y qué harías si vos, enfrentándote a esa situación, tendrías hoy delante mío, una pistola 45 y tendrías a esa persona? ¿Qué harías? Yo lo mato. Qué cristianito, ¿verdad? Cristianos que esa soberbia que tienen interiormente, ¿no?, presenta peleas, incrementa el conflicto y divide a la gente. La humildad es todo lo contrario, porque la humildad no genera pleitos, sino que la humildad lo que hace es que trae sanidad. La humildad hace que vos te cuides de tu soberbia. ¿Me entiende? Entonces, se ve muy a menudo, cuando las personas se enriedan en esas discusiones. Entonces, uno tiene que analizarse a uno mismo y decir, Señor, ¿tengo soberbia? ¿Soy soberbio? ¿No? ¿Tengo soberbia en mi vida? Entonces, cuando uno comienza a autoanalizarse y entrar en la presencia del Señor, ¿no?, uno comienza a ser más receptivo a los consejos de los demás. Es importante, mis hermanos, pedir ayuda, ¿no? Si cuando usted la necesita, y por supuesto, si usted pide ayuda, también esté pendiente, que esté dispuesto a admitir que usted se equivocó. Porque hay muchos que piden consejo, pero no admiten su falta. Entonces, mire qué importante es que observemos en nuestro interior. Los soberbios, las personas soberbias, son aquellas que menosprecian el consejo de otros, mientras que los sabios son aquellos que los aceptan. Ahora, ¿cuántos consejos tiene y encuentra usted en la palabra de Dios? Muchísimos. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para guiar, dice. ¿Sí? Toda la palabra de Dios es útil. Encontramos multitudes de consejos y ¿saben cuántas personas rechazan esos consejos? En el ministerio, ¿quiere que le vaya contando? En el ministerio, personas que se acercan y dicen, pastor, yo quisiera servir a Dios con integridad de corazón, pastor, yo tengo disposición para hacer esto, para lo otro. Y cuando le dicen, no hagas eso, aflorece la soberbia, ¿no? Dice, no, pastor, usted no quiere que yo haga esto o lo otro, pero primero ordena tu vida. Primero dispone tu tiempo para conocer la voluntad del Señor. Primeramente, no te apresures en determinarte. Mujeres que se acercan y dicen, pastor, ¿qué le parece fulanito de tal? ¿Usted piensa que puede ser el marido que estoy buscando? No te apures, no te apures. Pero, pastor, yo estoy orando por él. ¿Es convertido? No. Pero yo sé que si yo le hablo del Señor, lo voy a evangelizar, lo voy a traer al camino del Señor. No te conviene. Pero yo lo amo. No aceptan consejo. Adolescentes, que muchas veces están allí el adolescente que adolece, ¿no? Pero saben que uno dice, pero ¿puede un adolescente tener orgullo, ser soberbio, ser altivo? Claro que sí. ¿Verdad? Desde muy pequeñitos ya comienzan a tener altivez y soberbia y aún todas esas cuestiones, porque siempre está la oposición, se quieren enfrentar a lo que no conocen, ¿no? El soberbio es aquel que menosprecia el consejo de otros, mientras si usted es una persona sabia, una persona que camina en sabiduría, aceptará ese consejo y lo pondrá en práctica. No lo digo yo,
En el libro de Proverbios, Proverbios 28-25, leemos que dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová echará pérdida. No dice así, ¿no? ¿Qué dice? El que confía en Jehová, dice, en Jehová prosperará. Prosperará. El que confía en Jehová prosperará. ¿Quiere ser prosperado? Claro que sí. Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita tomar el consejo, ser sabio, tomar todo el consejo de la palabra. Pero, a ver, volvemos a nuestra sociedad. En nuestra sociedad se habla todo lo contrario. Para muchos, ¿no?, tener un concepto individualista, aún también tener esa condición de rudeza, ser rudo, ¿no? La sociedad misma te considera como que vos sos un héroe. Sos un héroe. ¿Por qué? Porque nos llevan a admirar a las personas que son valientes, ¿no? A las personas que no se quedan. Si vos me das, yo te doy. Si vos me vas a robar y sabés que vas a encontrar uno más duro, pero siempre hay uno que es más duro que el otro. Siempre hay uno que es más violento que el otro, ¿no? Entonces, la sociedad en la cual vivimos es una sociedad donde admiran a las personas que presentan valentía, que saben lo que quieren y que luchan por ello. Y saben, ese tipo de personas confían solamente en ellos. No piden ni dan consejos a nadie. No piden absolutamente consejos a nadie. Ahora, esto es un total contraste con el estilo de vida de Dios. Una persona no puede conocer el futuro ni predecir las consecuencias de sus decisiones con seguridad. ¿Quién de usted conoce el mañana? ¿Verdad? Sin embargo, mañana voy a hacer esto, mañana voy a aplicarme en tal situación, voy a retomar el estudio que no terminé, mañana voy a comenzar la universidad. Me estoy preparando para mi futuro, cuando no sabes de tu mañana. Cuando dice la Biblia que nosotros deberíamos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Sí? Eso es sabio. Entonces, mire qué contrariedad en el estilo de vida. Porque una persona individualista es aquel que confía totalmente en sí mismo. Y esta persona está condenada ciertamente no al éxito. Porque usted conoce esa frase, ¿no? El eslogan dice, yo estoy condenado al éxito. Pero no. Una persona individualista que no acepta consejo, que está totalmente dedicado, mire, su propio destino es el fracaso. Es el fracaso. ¿Por qué? Porque aquel que es sabio es aquel que depende de Dios. Aquel que es sabio es aquel que acepta el consejo y lo pone en práctica, ¿no? Eso es el verdadero camino. Entonces, mire, cuando uno acepta que el punto de vista de uno no es válido, comienza a darse cuenta lo egocéntrico que es. Egocéntrico. En un matrimonio o en una pareja, por supuesto, en un matrimonio hay dos puntos de vista, el tuyo y el de tu mujer. El tuyo y el de tu mujer. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es aquel que pesa los corazones. ¿Se da cuenta? Proverbios 26:12 dice,
¿Has visto sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¡Auch! ¡Qué duro! ¡Qué dura es la palabra! ¿No? ¿Cuántas veces, Daniel, fuiste sabio en tu propia opinión? ¿Cuántas veces te tuviste que golpear una y otra vez? ¿No? Mire, le voy a contar algo personal. Nosotros en mi casa aquí, en mi casa paterna de mis padres, ¿no? Teníamos un sótano donde mi padre, él le gustaba hacer el vino casero, ¿no? Y así teníamos acumuladas cosas. Era el galpón subterráneo, para que usted se dé una idea. Y era muy bajito, ¿no? Claro, yo cuando bajaba a ese lugar, a veces bajaba apresurado para ir a buscar, ¿no? Vieron cómo somos desordenados y aún también violentos cuando somos jovencitos, ¿no? Porque tiramos todo, amontonamos todo, después vamos y queremos sacar la bicicleta, después el martillo, el cortafierro y buscamos la lapicera que se nos perdió, empezamos a revolear y tiramos. ¿Cuántos desordenados hay aquí? Ninguno levanta la mano, uno solo. ¿Verdad? Y me iba abajo de este sótano, podemos llamarle así, ¿no? Y cada vez que iba apurado tenía una viga así grande como esta, ¿no? Y de repente bajaba apurado al lugar tratando de encontrar la pieza porque tenía que salir rápido lo que necesitaba, ¿no? Y cada vez que me daba vuelta con la cabeza, ¡pum!, le daba a la viga. Y yo decía, ¿cómo no la vi? La viga siempre estaba ahí, ¿no? Pero en el apuro, en esa falta de sabiduría, ¿no? Me consideraba un necio porque no me tomaba el tiempo para ir despacio. ¿Saben que ir apurado es una necedad? Aun cuando usted dice, pero yo tengo la agilidad para hacerlo, quiero aprontar y ser rápido en las determinaciones. ¿Cuántas cosas usted pierde que luego lo tiene que volver a hacer? ¿Por qué? Porque no hizo las cosas correspondientes y de una forma tan precisa que lo hace una vez y se olvida. ¿Verdad que nos pasa eso? Aquel que trabaja en la construcción y le dice el dueño, poneme bien la plomada, haceme la pared bien derechita, bien lisa. Sí. Y usted va y encuentra, tirala abajo, no me gustó cómo quedó, tirala, porque no está bien hecho. Tenemos que hacer muchas veces en esa necedad las cosas dos veces y pasar por el mismo camino que ya hemos pasado una vez. Eso es negligencia. Negligencia. Si te equivocaste una vez, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué pasar dos veces por el mismo camino cuando ya sabes que eso es una necedad y sabes tu debilidad? Hay personas que conocen su debilidad, pero sin embargo vuelven a recaer nuevamente. Entonces dice, más esperanza, dice, hay en una persona necia que él, dice, porque esa persona es sabia en su propia opinión. La persona que cree que es sabia en su propia opinión es aquella que, a ver, se lo voy a resumir, es esa persona que siempre dice que tiene la razón. Ahora, ¿qué hablar acerca de los solos y solas? Algunas personas sufren mucho por haber pasado por situaciones horribles de su vida. Mujeres que han sido violadas, niños que sufrieron violencia, abuso sexual, abandono por parte de los padres y cargan con ese sufrimiento por mucho tiempo. En su mente, por supuesto, tienen una confusión de sentimientos, de odio
y aún también de mucha culpa. Y el sufrimiento ciertamente afecta a aquellas personas que en el pasado cometieron pecados que marcaron su vida y ahora no logran convivir, ¿no?, con el sentimiento de culpa. Se sienten, por supuesto, con esa falta de perdón. No se sienten perdonados absolutamente y cayeron en la trampa, por supuesto, consecuencia de sus pecados, y llevan esa carga y llevan al punto que ahora entran en la trampa del aborto, de los pecados sexuales, o que desprecian a un ser querido, ¿no? Pero a todos ellos también quiero decirle que no obstante Dios tiene la sanidad para todos los que sufren. Usted entiende, ¿verdad? Que Dios tiene sanidad para aquellos que de alguna manera sufrieron esa violencia. Otro caso, un ejemplo. Una niña que conocimos, llamada X, no vamos a poner el nombre, ¿verdad? Pero ella de jovencita, la madre no la podía cuidar y la entregó a una familia. Y esa familia, en el lapso de ser ese apadrinazgo, la llevó a tal punto a que esa jovencita no encontraba ese amor de padre, de madre, y a la misma vez, cuando llegó a la edad de ya pasada la adolescencia, conoció a una persona mucho mayor que ella, que la doblegaba en edad, y le comenzó a comprar cosas que ella no tenía. El par de zapatillas, el vestidito que a ella le gustaba, la empezó a vestir de tal manera que ella se sentía hermosa, linda y querida, pero a un momento las intenciones de este varón eran otras, ¿no? Y cuando tuvo que decidir entre los padres y este varón, ella decidió por el varón. La tristeza fue cuando el hombre dijo hasta aquí. ¿Y saben en qué terminó? En que ella misma decidió tomar un acto de entregarse a muchos, ¿no?, en el adulterio, en la fornicación y aún también prostituirse. Todo comenzó con una pequeña trampa, pero la llevó a esa condición para que cayera en la trampa justamente de los pecados, porque no se sentía querida, porque se sentía despreciada y buscaba un lugar. Pero aún así, aun cuando ella en esa condición vivía una condición extrema, tratando de cubrir sus necesidades básicas y salir adelante en la vida, buscando un estilo de vida diferente, Dios para ella también trajo sanidad, aún para todos sus sufrimientos. Mire, en ese amor de Dios, de Juan 3:16, Dios también trae esa libertad para aquel que tiene la culpa. Dios trae esa libertad en su inmenso amor para salvar y sanar el alma, para renovar la mente y el corazón a esa verdadera libertad que el Hijo de Dios quiere traer para todo aquel que en Él crea. Amén. El mismo Dios que pensó, como decíamos, que no es bueno que el hombre esté solo, es el mismo Dios que un día también proveyó el Salvador. Ese mismo Dios es el mismo Dios que hoy da oportunidades a los hombres para que todo aquel que pueda acercarse a Él no viva en un estado de condenación, sino que venga la verdadera libertad. Ese mismo Dios que un día proveyó el Salvador, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, el Señor, ¿saben? No ve nuestro pecado, Él ve a Cristo. Porque Jesús es aquel que cargó con el pecado de todo el mundo. Y por medio de Jesucristo nosotros hemos sido absueltos totalmente
de nuestra condenación eterna, nos libra de la culpa, nos promete protegernos, nos promete bendecirnos, nos promete ayudarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese es nuestro Dios. Si usted ha sufrido episodios o actos que ocurrieron en el pasado, recuerde que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder de restaurar su vida. Él tiene todo poder para darle paz. Él tiene todo poder para hacer que usted sea una nueva criatura. Amén. Ese es el poder del Dios que tiene misericordia. No tenés que estar culpándote por esas causas que te han provocado tanto daño, pero si puedes venir a Cristo, si puedes volverte a Él de todo corazón, ¿no? Él presenta delante de ti un manantial abierto para que lo recibas y puedas tener esa plenitud de vida. En el libro de Job, en el capítulo 42, Job 42, versículo 2, decía: reconozco tu gran poder, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La Nueva Versión Internacional dice: reconozco tu gran poder, nadie puede impedir llevar a cabo tus planes. ¿Usted cree en que Dios lo puede restaurar? ¿Sí o no? ¿Puede decir que hay en Él restauración y sanidad? Cuando un médico ve a un paciente, él lo primero que hace, origina una carpeta o una ficha. Hoy te abre un legajo por medio de una computadora, ¿no? Y hace allí tu historia clínica. ¿Cómo está tu historia clínica delante de Dios? Él conoce los latidos de tu corazón. Él conoce que tenés una arteria tapada y que necesitas un stem. ¿Sí? Él conoce que estás débil en algún espacio de tu vida. Él tiene una historia clínica de cada uno de nosotros, Nahuel. ¿Sí? Entonces, miremos un instante algunas de las enfermedades que más nos pega duro. Algunas. ¿Qué me dice usted acerca de la histeria? La histeria es una enfermedad nerviosa, ¿no? Que hace que es patrimonio de hombres y mujeres. El histérico, la histérica, ¿no? En la mujer justamente se la considera histrionismo, ¿no? En las relaciones interpersonales, el histrionismo es esa mujer que asume en una función histérica, ¿no? Un rol teatral. ¿Conocen las mujeres que son teatreras? ¿No? Entonces, ahí también hay un concepto de histeria, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Esa mujer pretende agradar, gustar, de la forma que sea, ¿no? Patalean, se desmayan, gritan. Y usted dice, ¿pero qué le pasa a esta? ¿No? Está ahí y es un acto histérico, ¿no? Siempre con el fin de qué. Quieren ser notorias entre medio de muchas, tratan de seducir, presentarse de una forma bella, elegante, inteligente, ¿no? Halagadora, y se busca de esa forma estar en un concepto provocativo, ¿no? Se viste provocativa, camina, habla sexualmente. Y esto sucede en las iglesias también, ¿no? Personas de este concepto histrionismo. Muchos adornos, pulseras y demás. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere pasar desapercibida. ¿Sí?
su vida realmente en una persona de esta característica, ¿no? Es una vida que para ella vive una comedia. Entonces todo lo que ve lo quiere obtener. Lo que observa en el ámbito teatral, ella lo aplica en su momento, ¿no? Su vida es una comedia, la cual ella es la protagonista que tiene el papel principal, ¿no? Tiene rasgos que son muy infantiles, y en las relaciones interpersonales siempre esa persona está presente. Ahora, en lo afectivo, escuche, esa persona tiene un vacío enorme. Tiene un vacío enorme. Se desespera. Y saben, esa persona histriónica, ¿no? Llega a angustiarse casi por nada. Cualquier cosa le pone ese peso, esa angustia. Entonces tiene una falta de reconocimiento, no se siente con estima. La estima es lo que más le falta. Es por eso que es imprescindible que siempre la tengan presente, que la nombren. Ay, a mí nunca me reconocen nada. ¿No? Yo siempre, no sé por qué, ¿no? Entonces, en la iglesia nadie me quiere. Pastor, es que usted no me comprende profundamente, dice. ¿No? En ese ámbito, porque quiere protagonismo, ¿no? Entonces, hay una insatisfacción con quienes la rodean, siempre necesita del otro. ¿Por qué? Porque ella necesita ser el centro de atención. Puede ser que lo que hoy es importante para ella hoy, mañana no lo sea. Es cambiante, va de un extremo a otro sin motivo, no tiene conducta, no tiene equilibrio, no hay maduración. ¿Me entiende? Entonces, este concepto de ser protagonista es por supuesto, es una conducta que es masoquista. Y aún también es masoquista delante de otras personas. ¿Por qué? Porque una persona cuando es masoquista es una persona dominante, es una persona sádica, ¿no? Frente inclusive a hombres que son débiles. Voy a otro ejemplo. En este tiempo hemos conocido muchas personas allí en la provincia de Salta y de Jujuy, estando en un seminario, en el seminario del cual también doy una materia. Se nos acercó una joven, que tampoco voy a dar el nombre, ¿no? Y casada, ya con un matrimonio formalizado, y me dice, pastor, dice, yo no voy a seguir estudiando el primer día de clase. Y le digo, ¿por qué? No, dice, no sé por qué, pero... Y terminó de decir el por qué y se puso a llorar, desconsoladamente. Y yo le dije, ¿te podemos ser de ayuda? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cuál es tu necesidad? Y dice, no, dice, estoy pasando una crisis. Yo dije, bueno, perdió un bebé y algo sucedió, ¿no? Y con mi esposa tuvimos oportunidad de estar mucho más cerca, ministrándole. Y cuando andábamos en conocerle un poquito más, veíamos esa necesidad y algo había acontecido en ella. Entonces, buscando este concepto de darse a conocer, dice, entré en un estado donde no me veía bien, me miraba de frente al espejo y me veía fea, y quería mejorar mi calidad de vida, mi forma, dice, yo fui una jovencita despreciada desde muy temprana edad, y a la misma vez dice, mi padre sí me quería, pero mi mamá no, y hacían diferencia, y todas esas cuestiones que suceden en la familia, ¿verdad? ¿Sí? A un tal punto, dice, se me dio una oportunidad muy importante de ser una mujer considerada en una empresa muy reconocida, donde
Me hablaban de que yo tenía que tener un acto de presencia y me colocaron una personal trainer, ¿así se dice? ¿Sí? A mi lado, dice, yo comencé a hacer ejercicios y me reconocían por lo que hacía y yo me consideraba una de las mejores y hacía lo mejor. Hasta que llegó, dice, un punto que mi jefe quiso tener algo conmigo y todo lo que había creado en un solo instante se desmoronó. Y a partir de ese momento comencé en un estado de depresión, de angustia, de tristeza. No encontraba lo que yo quería en mi destino. Y aun cuando dice, me pagaban muy bien, para mí, dice, estaba ya prácticamente, la depresión me tomó tanto. Y nosotros decíamos, pero sos preciosa para Dios, ¿verdad? Le decíamos, sos preciosa para Dios, Dios te ama, Dios te puede dar mucho más de lo que quizás para vos ahora es un declive, es una pérdida. Y ella decía, no, pero yo no siento ese perdón, siento esa culpabilidad. Dice, y yo tengo muchas cualidades, la cuestión que ella perdió su trabajo y comenzó a caminar en una nueva condición. Dios la restauró, Dios la sanó, Dios le trajo verdadera libertad a su espíritu. Y saben, a medida que íbamos conociéndole un poquito más, ella retomó sus estudios, comenzó y nos dijo gracias por estar con nosotros, con el marido, ¿no? Con nosotros, y queremos avanzar, queremos conocer más, porque tenía mis ojos velados, no podía razonar. Limitaciones. Cosas que a muchos le ocurren, porque en esa búsqueda intensiva en los lugares equivocados, ¿no? Donde son lugares que te ofrecen, pero uno también es débil, es permisivo en todo. ¿Y saben cuántas personas usted conoce que encuentran o buscan en esos lugares a alguien con los mismos rasgos paranoicos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de paranoia o paranoicos, ellos buscan el lado opuesto, ¿no? A lo que puede ser un esposo, un amigo o la esposa. Ahora, ¿qué sucede con estos casos? Si una persona busca lo opuesto, la persona que usted busca como opuesto, esa persona, viendo su condición, de cómo usted procede, la persona que está enfrente suyo, de la cual usted busca para ser su compañero de vida, ¿no? La persona también va a colocar sus límites, la va a vigilar, lo va a vigilar, le va a imponer, le va a obligar a su voluntad. ¿Por qué? Porque así sucede cuando comienzan los celos en un matrimonio. ¿Por qué celas a tu esposa? ¿Por qué celas a tu esposo? Y lo celo porque si yo no lo cuido, ¿quién lo va a cuidar? Lo celo porque seguramente que está pensando en otra y no piensa en mí. Entonces, la persona de la otra parte, de la contraparte, comienza a tomar un concepto utilizando a esa persona como si fuera un amante y no la respeta como tal. Entonces busca centrar su atención colocando duras conductas que son represivas, violencia en el hogar, pero al final de todo lo que estamos hablando, en esa persona existe un vacío total interiormente. Ese vacío sigue. El doble mensaje, la falta de imagen en la persona florece. En el hombre, las características son similares, mis amados, con algunas, podríamos decir, conductas que se manifiestan en el hombre como el famoso Don Juan, ¿sí? Donde nunca él se puso un saco, una corbata o se vistió bien a la moda y aparece después de 20 años de casado con un pantalón chupín.
¿eh? Vestido a la moda, ¿no? Y por sobre todas las cosas parecía un hombre serio, pero ahora comienza a hablar en un lenguaje totalmente inapropiado, donde comienza a hablar de sexo, cuando quiere establecer una relación con alguien de una forma profunda, es casi imposible para él porque todo es despreciativo, fanfarrón, ¿no? Seductor. Quiere dominar el público a su manera porque tienen esa condición, ¿no? De querer dominar al público con una conversación exagerada. Todo lo que es vanagloria, para él está a flor de piel. Y en el ámbito de la histeria, ¿no? Como bien dije, viste a la moda, se pone actual y bueno, si tiene cabello, cuida su cabello, su ropa, su cutis, porque ahora los hombres también van al manicure, ¿no? Se ponen lindos. Es algo constante, ¿no? Sabe cambiar el rol constantemente y aún se vuelve teatrero. Pero su vida emocional está vacía, pobre y desdichado. Parece y aflorece en él la personalidad del ganador, pero interiormente está totalmente destruido. Y en lo espiritual, pareciera interesarse. Y usted dice, ¿usted entendió lo que es la palabra del Señor? Sí, pastor, ¿cómo no voy a hacer? Así, sí, pastor, ¿cómo no voy a saber? ¿No? Saca pecho. ¿Seguro que entendió? Sí, mire, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. A mí nadie me tiene que enseñar, pero es superficial. Usted me conoce esta frase a mí, ¿verdad? Hay muchos que parecen que son nueces que están bien llenitas, pero usted las sacude y están vacías. Están vacías. Pastor, ¿es así o no? Mucho ruido y pocas nueces, dice el dicho. ¿Sí? Entonces, personas que tienen un concepto superficial. Entonces, si tiene una pérdida de un amigo, cuando tiene una pérdida de un amigo o su propia pareja sufre mucho, porque en realidad él sufre, ¿por qué? Porque está perdiendo él mismo, se pierde él mismo, ¿no? Entonces comenzará, por cierto, a buscar una rápida, sustituirse rápidamente en ese momento. Él no puede estar, ¿por qué? Porque tiene que tapar sí o sí ese vacío. Tiene que tapar ese vacío. En los hombres también existe la histeria. Entonces, ¿cómo se solucionan estos tipos de conflictos? Mire, si usted reconoce en su vida algún rasgo específico que tenga que ver con la soledad, que tenga que ver con el orgullo personal, que tenga que ver con el egocentrismo o que tenga que ver con la histeria, ¿no? Tómese un instante en su vida, haga un alto. ¿Me sigue? Estoy hablando a cristianos en esta noche. Vuelvo a repetir, si usted tiene algún rasgo específico de lo que hemos hablado acerca de la soledad, no es bueno que el hombre esté solo. Para mujer y hombre. Si usted ve rasgos que tienen que ver con el orgullo, ¿cristianos orgullosos? Sí. ¿Cristianos que tienen altivez? Sí. ¿Cristianos que tienen egocentrismo? Sí. ¿Cristianos idólatras? Sí. ¿Cristianos que no tienen vida en sí mismos cuando dicen que son espirituales? Sí. Hay muchos que durante años, hermanos, viven un concepto de religiosidad. Y para los religiosos el Señor también tiene sanidad. ¿Me sigue, mi hermano? Para los religiosos también el Señor tiene sanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos lo que no hemos experimentado y Dios quiere que tengas una experiencia real con Él. Dios quiere que te puedas acercar y conocerle como tal.
No simplemente como muchos que dicen yo vivo una experiencia religiosa. No, Dios quiere que estés cerca de Él, que les conozcamos, que quitemos de nosotros ese egocentrismo, que quitemos de nosotros, aprendamos a sacar y volvamos al médico de los médicos para ser quitada esa histeria. Entonces, tómese un instante, haga un alto en su vida para decirle, Señor, este soy yo. Señor, esto es lo que vos ves en mí, ya seas mujer o hombre. Señor, ¿hay en mí algún concepto que me lleva a tomar decisiones equivocadas? Porque a los ojos de los hombres, Señor, yo me siento como una persona buena. Y yo sé que aquí en esta noche también hay muchas personas que se consideran buenas, pero en su interior reconocen que hay cosas que están mal. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7? Versículo 20, Eclesiastés 7:20. Ponemos en pantalla, por favor, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te consideras bueno? No hay uno. No hay nadie en este mundo tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Si algún día te levantaste en ira e hiciste lo que no debías, ya te deja excluido. Si algún día tomaste una decisión que para vos parecía que era la oportunidad de tu vida, pero no hiciste lo correcto, quedaste excluido. Si algún día dijiste, voy a determinarme bien en la vida para hacer las cosas, como muchos dicen, no, ahora sí voy a caminar, pero no contemplaste la palabra sabia para tu vida, eso es cometer un error. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Tómate un tiempo, mi hermano, mi hermana, para que puedas encontrar esa sanidad que Dios quiere otorgarte. ¿Saben? Esto también es evangelio. Cuando aprendemos la corrección de Dios, cuando aprendemos a caminar en sus estatutos, cuando aprendemos a decirle, Señor, corrige mi vida, porque yo quiero agradarte, porque quiero vivir en perfecta comunión contigo, no estando fuera. Señor, necesito que tú quites todo de mí, aquellas cosas que están ocultas, porque por cierto, están allí, presentes, latentes, ¿no? En el día de ayer, un hermano X, cuánto interrogante, pastor, pero ¿por qué? ¿No? Este hermano me decía, dice, ¿sabe? Dice, yo tenía muchos problemas en mi trabajo. Dice, a tal punto que un día colocaron un supervisor sobre mi persona. Y dice, y ese supervisor quiso ganarse a todos los empleados. Y yo a la misma vez sabía que en algún momento iba a reaccionar. Y un día una persona comenzó a orar por mí. Y esa mañana yo iba decidido. Dice, si hoy se levanta y me dice algo, vas a ver quién soy yo.
Y esa persona comenzó a orar y le dijo, la Biblia dice que tenés que colocar la otra mejilla. Entonces él preguntó y dijo, ¿cómo yo voy a poner la otra mejilla? Pero si me está molestando, si él está haciendo tal o cual cosa, si me está impidiendo que yo progrese. No. La Biblia dice que coloques la otra mejilla. Entonces, dice, yo sentí que me estaban robando. Yo sentí interiormente que me estaba humillando de tal manera que no podía. Decía, pero no, es imposible que yo haga eso. Y nuevamente por tercera vez dice que la persona le dijo, la Biblia te dice que coloques la otra mejilla. Y se fui. Y dice, mientras que iba manejando, llegué al lugar. Esto es fresquito lo que le estoy diciendo, ¿eh? Recién salido del horno, ¿no? Entonces, dice, llegué al lugar y sabía que tenía que enfrentar a ese gerente y me empezó a decir todas las inquietudes, los problemas que había en la fábrica y todas las situaciones de las cuales yo decía, bueno, hoy es mi último día. Y me citaron y me dijeron, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y dice, en ese momento yo quería responder por mí mismo. Pero sin embargo, dice, vino ese pensamiento de aquel que oraba por mí y dice, colocá la otra mejilla. Y callé y le dije, sí, ¿sabe qué? Lo vamos a tratar de solucionar, vamos a tomar una actitud correspondiente, quiero ser de ayuda, dígame lo que tenga que hacer, buscaremos la solución. ¿Saben qué? Yo no tengo la solución al alcance de mi mano, ¿usted me puede ayudar? ¿Me puede ayudar a resolver estos problemas? Y dice que pasados los 15 días, se lo resumo, después de haber pasado ese momento y haber colocado la mejilla y sentirse humillado por esa persona, ¿no? Al que lo echaron fueron al gerente y a él lo elevaron a una nueva posición. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Dice la Biblia que aquel que es humillado, Dios lo exalta. Amén. No nos gusta porque trata con nuestro egocentrismo, con nuestra histeria. ¿Entiende? La gloria que los hombres te pueden dar, nada es incomparable a la gloria que el Señor puede preparar delante tuyo si sos obediente, si abrazás la vida de Dios. ¿Me entiende, iglesia? Si entendés los propósitos eternos, entonces tomate un minuto, hace un alto. Aun cuando te consideres que estás haciendo lo bueno, pensá por un instante, Señor, ¿soy orgulloso? ¿Tengo egocentrismo, Señor? ¿Estoy haciendo las cosas correctamente bien? ¿Es tu palabra la que corrige mi vida? ¿Es tu palabra la que me insta a ver y a saber cómo debo yo salir de las crisis? Porque una familia en crisis lo que necesita es el poder de Dios activo. Una familia en crisis lo que necesita es el poder de Dios manifestado cuando un hijo está en obediencia, ya sea que vos digas, pastor, yo vengo solo a la iglesia, yo vengo sola a la iglesia, pero si estás en obediencia, si te sometes a los principios, a la voluntad del Señor, el Señor transforma lo imposible en posible. Amén. Ponte sobre tus pies en esta noche. Cerrá tus ojos, por favor. Si estás viviendo una situación de crisis en tu familia, en esta noche, presenta tu causa al Señor. Decirle, Señor, yo quiero
que tú seas en mí. Con tus propias palabras, decile, Señor, hoy te presento mi necesidad. Y si yo no he sabido pedir ayuda, en esta noche yo acudo a tu presencia para que tú me ayudes. ¿Ah? Si no podés resolver con tus propias, y lo has probado, has intentado una y otra vez, es el Señor que en esta noche te invita a que vengas a Él. Que vengas a Él. Depón tu causa delante de Dios. No luches por tus propias fuerzas. Deja que el Señor obre en toda su plenitud. Abraza al Señor una vez más. Abraza la presencia del Señor, mi hermano, mi hermana. Y si tienes algo que rendir al Padre, dile, Señor, aquí estoy. Mi corazón no rendido, mi orgullo, mi egocentrismo. ¿Cuántas veces tú me has hablado y he rechazado tus principios? Sincérate con Dios en esta noche. Sincérate. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque cuando le agradeces al Padre, el Señor trae libertad. Y si es necesario que te humilles en tu soberbia, en tu altivez, no esperes que el Señor tenga que tratarte con duro trato, porque aquel que se humilla, el Señor lo exalta.